México y Ecuador se acaban de meter en un pleito que afortunadamente todavía no ha pasado a mayores, esperemos que no pase. A ver, corrijo, el pleito en realidad no es entre México y Ecuador como tal. En realidad es un pleito entre algunos políticos mexicanos y algunos políticos de Ecuador. Es importantísimo hacer esta aclaración y ahorita les voy a explicar por qué, pero antes, ¿qué está pasando? ¿Cuál es el pleito? ¿De qué se están peleando estos dos? Pues quédate y te lo cuento. Bienvenidos a Liverville, yo soy Eddie y así es, hay un trence ahí, hay ciertas disputas, hubo cierto conflicto entre estas dos partes y este conflicto comienza con este señor Jorge Glass, ex vicepresidente de Ecuador. Es un señor que fue declarado culpable de delitos de corrupción en Ecuador y lo ha estado buscando la justicia para encerrarlo. Tiene una sentencia como de 15 años, me parece. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues que este señor, huyendo de la justicia, fue y buscó refugio en la embajada de México que está allá en Ecuador. Y por alguna razón al gobierno mexicano le pareció prudente, le pareció inteligente efectivamente brindarle asilo político a este señor ahí mismo en la embajada allá en Ecuador. Por supuesto, esto generó cierta indignación, cierta molestia en el gobierno de Ecuador porque la embajada mexicana está protegiendo a un delincuente que está siendo perseguido por la justicia. Entonces, estos señores lo que hicieron fueron, irrumpieron en la embajada mexicana allá en Ecuador y con ello pues se saltaron todas las reglas acordadas anteriormente y todo fue para sacar a este señor y llevarlo preso a una cárcel en Ecuador, cosa que finalmente terminaron haciendo. Este señor ahorita se encuentra en prisión. Claro, ¿cuál es el problema? Pues que existe un acuerdo estipulado en la Convención de Viena que prohíbe a cualquier estado, a cualquier país, pues tomar este tipo de medidas en embajadas extranjeras. Se saltaron este acuerdo de Viena y con la intención de defender su soberanía nacional, que por algo se tiene soberanía nacional, pero claro, la embajada mexicana pues también se estaba incumpliendo el acuerdo al proteger a este delincuente extranjero. Entonces salió nuestro cabecita de algodón, el señor López Obrador, a decir, ¿saben qué? Vamos a cortar relaciones con Ecuador, vamos a traernos a toda la gente que está allá en la embajada, vamos a traerlos acá a México y vamos a finiquitar relaciones con esos señores. Y aquí creo que es importante aclarar una cosa, que esto que hizo Ecuador, esto que hizo el gobierno de Ecuador, pues sí violó este acuerdo, esta convención de Viena, pero realmente no cometió ningún delito, no violó ninguna ley, porque recordemos que no existe una entidad superior, una entidad, una autoridad que esté por encima de los diferentes estados en América. Recordemos que todos los estados en América pues tienen su propia soberanía, es decir, no le rinden cuenta a un ente superior, con lo cual no existe una constitución que esté por encima de Ecuador ni por encima de ningún otro país de América ni del mundo. Entonces no se violó ninguna ley, pero sí se violó este acuerdo, la Convención de Viena. Lo mismo con el gobierno de México, no existe ninguna ley que le prohíba darle asilo a delincuentes, pero pues está incumpliendo el acuerdo. Y ojo, con esto no estoy defendiendo a Ecuador. Al final del día, si tienes un acuerdo pues, y eres una persona honorable, honrada, pues vas a cumplirlo. Pero claro, todo esto se hizo con el pretexto de defender la soberanía nacional y pues ahora tenemos a este señor en la cárcel. Hubo daños colaterales, hubo heridos, pues no se han registrado de momento. Al parecer, aunque hayan entrado de manera violenta, no hubo ninguna baja. Lo que sí, esto generó muchísimo disgusto pues, en la comunidad tuitera, como no podía ser de otra forma. Y hay mucha gente intentando condenar esto que hizo Ecuador, que repito, no fue Ecuador, fueron los políticos de Ecuador. Entonces, ¿qué sanción le podemos poner a Ecuador por lo que hizo? Porque lo que hizo
está mal, por así decirlo. O sea, al final rompió un trato, violó un acuerdo. Pues solamente hay dos cosas que se pueden hacer. La primera es buscar la diplomacia y romper relaciones con el Ecuador. México ya lo hizo, hay otros países en Sudamérica que están intentando hacerlo y probablemente lo hagan. Se rompen relaciones y se acabó el problema. Lo otro que puedes hacer, que me parece una estupidez, es acudir a la violencia, es buscar un conflicto bélico y llevar este pequeño episodio a una guerra. Pero claro, recordemos que todas las guerras de la historia de la humanidad han sido causadas por los gobernantes, por los poderosos, mientras que los que pierden, mientras que los que dan su vida y son sacrificados somos nosotros, el pueblo, los ciudadanos. Entonces, este conflicto que es entre políticos, nosotros lo mejor que podemos hacer es dejarlo entre ellos y nosotros seguir con nuestra vida. Porque al final, si México rompe relaciones con Ecuador, pues van a ser relaciones políticas, relaciones que no tienen nada que ver con nosotros los ciudadanos. Si tú tienes amigos en Ecuador o conocidos o quieres visitar Ecuador o recibir gente de allá, no debería haber ningún problema. Repito, el conflicto es entre ellos los políticos, no entre nosotros. Pero hay personas así medio cerradas de mente que opinan completamente diferente. Ecuador, la cagaste y la super cagaste. Te lo dice un mexicano de corazón. Ojo, aquí quiero aclarar. Nuevamente, no es el problema con Ecuador ni con México. No es la gente de Ecuador. Problemas son ellos, los políticos. ¿Ok? Hay que partir de allí. Nosotros los mexicanos no olvidamos tan fácilmente. Pregúntenle a los políticos que tuvimos por los últimos 80 años. La neta, los mexicanos sí tendemos a olvidar las cosas, desafortunadamente, pero lo hacemos. Claro, aquí está hablando de los 80 años de gobierno de el PRI. Me encantaría que este señor nos diera una pequeña lección de historia de lo que pasó en estos 80 años y el acontecimiento que dio inicio a esos 80 años, que fue la Revolución Mexicana. Me gustaría que este señor nos diera una lección de todo eso que pasó, pues a ver si es cierto que no olvida. Ahorita yo como mexicano solo espero que el presidente tome una decisión inteligente y no vaya más allá de cortar relaciones con ustedes. Esto es correcto. Esperemos que pues nuestro presidente no vaya por esa vía que, a ver, aquí hemos criticado muchísimo a López Obrador y hay muchísimas cosas en las que este señor, desde mi punto de vista, la ha cagado y la sigue cagando. Pero si algo he de destacar y si algo he de agradecerle a este señor es que no tenga ningún interés en entrar en conflictos bélicos con ningún otro país. Este señor siempre se ha mantenido neutral en este aspecto y no quiere él entrar en conflictos. Y esperemos que en este caso también sea así. Que ustedes no sean bienvenidos a nuestra tierra ni nosotros pisemos la suya. Con eso me doy por bien servido. Claro, y aquí está el problema, y esta es la razón por la cual quería yo explicar, corregir que este no es un conflicto entre Ecuador y México, sino entre políticos de cada país. Porque luego salen personas como este señor que se ponen una camiseta nacionalista y llevan este conflicto que es entre políticos a un plano más personal. Amigo, lo siento mucho, pero si tu deficiencia mental, intelectual, te hace llevar este problema a lo personal y tú te lo tomas como algo personal, lo siento mucho, pero eres un imbécil. No debemos tomarnos los conflictos de los políticos como algo personal. Dice este señor que el mexicano nunca olvida, pero parece que ya se le olvidó lo que el nacionalismo le hizo a Europa en la primera mitad del siglo pasado. Entonces no metamos a todos los ecuatorianos en el mismo saco ni a todos los mexicanos en el mismo saco. ¿Cuál saco? Esta. Porque esta onda de echar pleito y quererle cerrar las puertas a los ecuatorianos y quererle también cerrar la puerta a los mexicanos de ir hacia allá es una estupidez. Porque les recuerdo que se metieron con un país que está en la economía número 2.
el mayor exportador a Estados Unidos. A ver, México es el país, según la Wikipedia, que es probablemente donde lo vio este señor, número 12 en tanto al PIB, según la Wikipedia. Estuve checando otras fuentes, en algunas está en 13, en otras está en 14 o 15. El punto es que el hecho de que México esté en la posición número 12 no es para nada relevante. Esto no nos dice nada. Porque recordemos que el Producto Interno Bruto lo que nos dice es la cantidad de dinero que hay en un país. Y siendo México un país que tiene más de 120 millones de personas, pues obviamente va a tener muchísimo, pero muchísimo dinero, en comparación con muchos otros países que no tienen ni la mitad de ciudadanos. Entonces esto no es para nada algo de lo cual alardear, algo que podamos presumir. Porque aún estando en el puesto número 12, ya lo hemos revisado en este canal, más de la mitad de la población es clase baja. El montón de delincuencia y de homicidios que hay en este país es absurdo, entre muchas otras cosas en las que México está tronadísimo. Entonces, quiero pensar que les va a afectar más a ustedes que a nosotros. Esto probablemente sea cierto porque México creo que no rescata mucho de Ecuador. Y Ecuador pues tal vez pueda rescatar de México, que tiene esta relación tan fuerte con Estados Unidos. Pero esto es algo que sí puede llegar a trascender lo político y bajar al pueblo, bajar a la economía, a la sociedad. Pero es triste porque pasarán a la historia como el primer país que viola la soberanía de una embajada de otro país. A ver, no estoy seguro si sería el primero en hacerlo, pero desde mi punto de vista esto no es triste porque al final el gobierno de México hizo lo suyo, ellos hicieron también lo suyo, Ecuador hizo lo que hizo en nombre de su propia soberanía, porque estamos hablando de que están en su país, en sus reglas, y México estando en un país extranjero pues metió la pata. Ustedes a lo mejor ahorita piensan que porque a Ecuador se le respeta, pero tendrían que leer un poco más. Ni los países que son potencia mundial se han atrevido a hacer algo tan bajo como lo que hicieron ustedes. Bueno, pero esto no nos dice absolutamente nada. Cuando Estados Unidos se atrevió a soltar las bombas allá en Japón, ningún otro país se había atrevido a hacer eso. Cuando el señor del bigotito se atrevió hacer todo lo que hizo, nadie antes se había atrevido a hacer eso. El hecho de que otros países no lo hayan hecho antes, en realidad no nos dice nada. Pero sí, de que va a pasar a la historia como el primer país en hacerlo, pues va a pasar a la historia. Si es que fue el primero. Pero les recuerdo que somos 30 millones de mexicanos de este lado en Estados Unidos y que estamos dispuestos, porque como dice nuestro himno nacional, un soldado en cada hijo de Dios. Eres un imbécil. A ver, para alguien que se pone así muy nacionalista y dice, oh, México, estar viviendo en Estados Unidos, no sé, me parece un poco hipócrita. Pero esto de ponerte a echar pleito como cholo de barrio, viejo, como cholo de barrio, por una causa que nada tiene que ver con él, es de ser un completo imbécil. Y luego se pone aquí a citar el muy dichoso y glorioso himno nacional. Se le olvida que el himno nacional y la bandera son símbolo de la opresión de todos los mexicanos. Toda esa sangre que se derramó, de la cual habla el himno nacional, toda esa sangre que se derramó, que está representada en la bandera, a este señor ya se le olvidó que toda esa sangre se derramó por propósitos de esos políticos que querían tomar el poder. Entonces, cállate el hocico, güey. Se pone a echar pleito como diciendo, si se va a armar la guerra, si se van a armar los madrazos, aquí yo estoy dispuesto a ir y apretar el gatillo. ¿Por qué? Únicamente porque el gobierno de Ecuador entró a sacar a un delincuente de la embajada mexicana. Eres un imbécil. Además, no te creo, viejo, lo siento, pero no te creo que si se llega a dar esto, que lo dudo mucho, vayas muy contento a agarrar un rifle y a irte a partir la madre con gente que ni siquiera conoces. Los mexicanos no olvidamos tan fácil.
Se olvidan, güey, se olvidan. Los mexicanos olvidamos muy fácil, desafortunadamente, men. Y las cosas que no olvidamos es porque son cosas que ni siquiera aprendimos en su momento, porque no nos interesan cosas de la historia que son importantes y siempre vamos ahí escuchando idiotas que nos guíen, que nos digan qué pensar, que nos digan qué creer. Y no vengan a México, porque en el momento que ustedes digan que son de Ecuador, créanme, les va a ir muy, pero muy mal. Ahora, que alguien me convenza de que esta declaración que acaba de hacer aquí este imbécil no es xenofobia. Este señor está agarrando odio, aparentemente, a menos que todo esto que está diciendo aquí sea un mero montaje, que tampoco me sorprendería. Pero este señor, a lo que dice, está agarrándole un odio a la gente de Ecuador por una razón absurda. Este señor no me representa a mí, no representa a los mexicanos, representará tal vez ciertas ideas de mucha gente que piensa como él, igual de imbéciles. Señores, si ustedes son de Ecuador y quieren venir a visitarnos, adelante, las puertas están abiertas. Si ustedes nos quieren cerrar las puertas por lo que acaba de decir este imbécil, ok, por mí no hay ningún problema, lo respeto, pero acá, en mi casa y en mi región y en mi ciudad, las puertas van a estar siempre abiertas para toda la gente de Ecuador. Porque al final yo, sinceramente, no creo en las fronteras. Y como dice el gran Juan Miguel Zunzunegui, soy ciudadano del mundo. Pero bueno, esto es lo que pasa cuando los políticos vienen con estos discursos demagógicos de Ecuador hizo esto, Estados Unidos hizo aquello. Se crea este sentimiento de rencor, de odio, de resentimiento hacia toda una población que nada tiene que ver contigo y que nunca te ha hecho nada, únicamente porque estos políticos hacen su demagogia con intereses políticos para ellos beneficiarse. Pero bueno, esperemos que el conflicto entre México y Ecuador no pase a mayores. Yo lo repito, es un conflicto que hay entre los políticos. Nosotros no tenemos nada que ver en eso, no tendría por qué afectarnos. Si tú quieres tener relación con gente de allá, eres libre de hacerlo, a menos que el cacas nos diga lo contrario. Que si el cacas nos dice lo contrario, entonces sí voy y le parto su madre. ¿O un regalo? Maines, presidente.